Bueno, estamos en otro episodio de la tertulia política con Felipe Vélez. Hoy tenemos a una invitada muy especial, a Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, senadora, investigadora, académica, polémica para uno, muy respetada, digamos, y admirada por otros. Claudia, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Nosotros aquí estamos llevándole una visión del país, sobre todo inspiradora y que nos cambie un poquito como la incertidumbre sobre lo que estamos pasando ahora, que la gente se inspire con un futuro, llevando esa visión que tienen los candidatos, precandidatos del país para que la gente los conozca. Entonces, muchas gracias por aceptar esta invitación y estar aquí con nosotros. A ti, Felipe, muy querido, a toda la gente que nos ve y nos escucha también. Gracias por la oportunidad. Bueno, Claudia, te quería preguntar algo, empezando como desde tu trayectoria. Y es, ¿qué fue lo más difícil de ese tránsito de dejar de opinar sobre el poder para empezar a tomar decisiones desde el poder? Pues la verdad no fue tan difícil, para serte franca, digamos. Yo soy la misma Claudia, la misma hija de una maestra, la misma nerda, digamos. Yo soy juiciosa desde chiquita, me gusta leer, me gusta la investigación, me gusta la academia, me gusta el rigor y no me quedo callada, ¿no? Y me enerva el abuso de poder, venga de donde venga. Y eso lo he ejercido desde pelada, pues, cuando me metí al movimiento estudiantil por la Constituyente, pues, cuando nos levantaban a bombazos Pablo Escobar y demás. O sea, tú estuviste en el movimiento de Cepeda y Carrillo. De Cepeda y Carrillo y del movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta. ¿Y eras estudiante? De la Universidad Distrital. Yo estaba en esa, que es la universidad pública de ¿Tirabas Bogotá. piedra o no? No, pues mi mamá me sacaba de cualquier intento de pedrea. Yo estudiaba con mi mamá en la misma universidad. Sí. Así que tenía control ahí. O sea, pero tu mamá era docente de la universidad. No, mi madre es maestra de colegio, de escuela pública. Allá estaba estudiando. Y estaba haciendo su licenciatura y formalizando. Ella se graduó, digamos, como normalista, como la mayoría de maestros. Y ya imagínate, yo ahí tenía 20 años casi. Y ella estaba formalizando su licenciatura. Entonces era una cosa bonita porque yo estudiaba con mi mamá y curiosamente a mi mamá era la que le daba oso encontrarse conmigo. Yo la veía y me le lanzaba a abrazarla y ella era como, no, qué oso, que vean tus amigos aquí que estudiamos juntas. Mi tío también estudiaba allá, licenciado en física y en matemáticas. ¿De qué barrio eres tú? De muchos barrios. Digamos, yo me conozco Bogotá muy bien, Felipe, porque he vivido casi en todas las localidades de Bogotá. En esa época, cuando yo entré a la Universidad Distrital, vivíamos en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. Mi madre había ahorrado muchos años. Yo me acuerdo que fuimos a ver ese proyecto de vivienda para maestros, pues desde que yo tenía 6 años, no pasaba pues por Tunjuelito, llegaba hasta Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar era más o menos un peladero. ¿Cuántos habitantes tiene Ciudad Bolívar? ¿1 millón y medio? Hoy tiene 1 millón, más o menos, pero una localidad muy grande, creció mucho. Entonces, total, yo arrancaba desde allá cuando estaba en el movimiento estudiantil, arrancaba con mi mamá. Entonces era una cosa bien curiosa, pero a mí siempre me ha motivado, digamos, el rigor de la academia, me gusta mucho. Soy una lectora ávida, leo todos los días de todo, me encanta, leo rápido. Y pues al contrario, ese, digamos, intercambio entre la academia y el servicio público me ha sido muy útil. Yo estoy segura que no habría podido hacer la alcaldía que hice con el rigor que la hicimos de cuidar a la gente en pandemia, de sacar la educación adelante, etcétera, si no tuviera la formación que mi maestría en administración pública, en política urbana, mi doctorado en ciencia política me ha dado. Y a su vez, mi investigación académica, por ejemplo, sobre cómo construir ciudadanía, cómo construir Estado y mercado en Colombia, que es como mi obsesión académica en la vida. Porque unos sitios de Colombia tienen Estado, tienen empresarios y mercado privado y otros no. Y esa es realmente la calamidad, cómo extender esas instituciones públicas, privadas, sociales a todo el territorio y a toda la población. Es mi obsesión académica. Y mi investigación académica se ha nutrido mucho de mi experiencia en el servicio público. Entonces, digamos que yo soy la misma, no hay una Claudia pues cuando está de servidora pública y una cuando no. Yo soy exactamente la misma, me gusta la bicicleta, camino, paseo, tengo mi perrita, adoro mi familia, pero me he nutrido mucho en lo académico del servicio público y en el servicio público de lo académico. Y le tocó gobernar en pandemia, que eso fue una situación, una experiencia bastante extrema. Si usted tuviera que resumir esos años en una palabra, ¿qué palabra sería esa gobernar en pandemia? Yo diría
cuidado. Yo creo que esa es la palabra que caracterizó mi gobierno y que caracterizó ese periodo. Obviamente desafío. A mí cada vez ahora, Felipe, que me dicen, no, es que mi mamá que me dice en mi vida, pero tú sí te quieres meter en eso ahorita, el país está tan complicado, está la crisis de seguridad, la de salud. Y yo le digo, no, mami, yo quedé curada de crisis. O sea, todas las crisis al tiempo. O sea, en Bogotá no hubo un tsunami porque no tenemos mar. Y no nos cayó un meteorito porque Dios se compadeció. Pues de resto nos pasaron todas las desgracias al tiempo, porque es cuando decimos pandemia, es que llegó una enfermedad que se llama COVID-19, que mataba masivamente y de la cual no sabíamos ni exactamente cómo se transmitía, ni si iba a tener cura. Yo llegué, Felipe, a la alcaldía, a las 3 semanas vino un equipo de epidemiólogos, ¿no? Zulma Gugunova, entre otros, y me dijo, mire, está esta enfermedad, esto es lo que sabemos, esto es lo que no sabemos, y podría matar a 2 millones de personas en esta ciudad, si no se hace algo. Yo llevaba 3 semanas en la alcaldía, 3. Entonces, fue tener el rigor de decir, ok, entonces vamos a hacer lo que depende de nosotros. La ciencia, los epidemiólogos que avancen lo que ellos pueden. Lo que depende de nosotros es informar a la gente con honestidad, sin alarmarla, pero diciéndole la verdad. Y eso fue lo que hicimos desde el primer momento, informar todos los días a la gente, decirle lo que depende de nosotros y podemos hacer es quedarnos en casa, es aprender a usar tapabocas, a lavarnos las manos, a tomar distancia. Esta es una enfermedad respiratoria. Luego decretamos una cuarentena. Nadie sabía cómo iba a hacer una cuarentena, ¿no? Nunca habíamos guardado a 10 millones de personas en sus casas. Hicimos primero un simulacro, lo hicimos con 400 alcaldes y 7 gobernadores, pues porque el presidente dudó mucho, se enredó, ¿verdad? Entonces nosotros pues arrancamos. Y ese simulacro sirvió de pie para que finalmente el gobierno nacional decretara una cuarentena nacional y en fin. Pero es que era el riesgo de muerte masiva, que el sistema de salud resistiera. El sistema de salud era el que nos tenía que cuidar, pero si nosotros no lo cuidábamos a él primero, no iba a poder. Y yo creo que ese fue de los mayores orgullos. A mí por eso hoy en día me sorprende y me duele tanto ver cómo han destruido un sistema que hace 5 años nos salvó la vida a todos. O sea, no hace 5 siglos, 5 años. ¿Cómo van a destruir una cosa que acabó de pasar la prueba más difícil, que fue resistir la muerte el riesgo de muerte masiva? ¿Y a usted cómo le pareció el manejo de la pandemia por parte del gobierno Duque? Hombre, la verdad al principio muy flojo. El presidente Duque, es que eso de ser primíparo, no es tan fácil, de no tener experiencia para gobernar. El presidente Duque, la verdad, dudó todo el tiempo y a mí me tocó pullar y empujar. Y no era, el presidente creía que era una competencia de poder con él. Y yo le decía, no, presidente, es que esto requiere decisiones rápidas. La gente necesita que la conduzcamos, que la lideremos, que la cuidamos. Si usted duda, es peor. Y presidente, excúseme que le diga, pero nadie en Colombia tiene a cargo 10 millones de personas. Yo soy la única alcaldía que tiene a cargo 10 millones de personas. Y resulta que esta es la ciudad más grande y más densa. Y esta es una enfermedad respiratoria que se transmite justamente por riesgo de densidad. Nadie tiene un riesgo más grande que el que yo tengo. Entonces yo me puedo dar el lujo de caer en su duda y en su ambigüedad. Si usted no lidera, yo voy a liderar. Punto. ¿A usted le puede molestar mucho? Ese es su problema. El mío es cuidar a 10 millones de personas. Y lo estoy haciendo con rigor, rodeado de un equipo científico. Y así fue para todos. O sea, primero nosotros fuimos los que forzamos la cuarentena. Luego, entender el riesgo social. Hicimos un enorme costo. Cuando la gente quedaba en casa no podía comer, pues porque la mitad de la gente, 1/3 en Bogotá y el 60% en Colombia, el 30% de la economía de Bogotá es informal, el 60% de la población de Colombia es informal. Quedarse en casa cuidándose era no trabajar, ergo no comer, ergo caer en pobreza. Luego había que reaccionar creando ingreso solidario, que finalmente eso lo hicimos muy de la mano ya del gobierno nacional, protegiendo el empleo. El gobierno nacional se enfocó mucho en las grandes empresas, entonces nosotros creamos un programa complementario para la economía informal y para las pequeñas y medianas empresas de Bogotá, y luego meterle con toda a recuperar el empleo, porque lo que de verdad iba a sacar a la gente de la pobreza no era que le lleváramos un mercadito, ni le giráramos una plata para comer, digamos, eso la salvaba del hambre,
pero no de la pobreza. A la gente la salva de la pobreza que tenga trabajito. Pero y esa que pueda obsesión vivir. por el empleo, por la creación de oportunidades, ¿empezó en ese momento o venía desde antes? No, pues es la obsesión de mi vida, Felipe. O sea, yo estoy aquí donde estoy, yo creo en el amor, en el rigor, en la disciplina, en la educación pública, porque es lo que me ha sacado a mí adelante en la vida. O sea, yo no estaría aquí sentada, yo no nací en una cuna de oro, yo no tengo, mi familia no es adinerada, ni ha tenido poder nunca, ni ha estado en política, nada. Nosotros venimos de abajo, hechos a pulso. ¿Pero qué nos ha hecho a pulso? La educación, el trabajo honesto, riguroso, el amor, cuidarnos todos, somos una familia grande. La mayor tragedia de mi vida, Felipe, es que yo perdí a la única hermanita que tenía. Cuando yo tenía 4 años y medio, se nos mató en un accidente, se cayó de una azotea. Nosotros vivíamos en un inquilinato. Un inquilinato es una casa que siempre está en construcción. Había un hueco pues, en una claraboya y se mató. Mis padres se separaron. Yo creo que yo sobreviví. Yo tengo una relación muy especial con mi mamá porque yo sobreviví por ella y ella sobrevivió por mí. Pues yo creo porque si no, no hubiéramos superado ese dolor nunca. Pero grandes, muchas tías, hermanas de eso. No, porque después mis papás se volvieron a casar, cada uno por su lado. Ah, ok. Cada uno tiene 3 hijos, entonces Dios te quita, una pero cantidad te de da. hermanos nuevos. Entonces yo tengo 6 hermanos, tengo 5 tíos por un lado, como 10 por el otro. Entonces yo soy la típica familia que comparte el saco desde que te queda aquí, hasta le queda el siguiente, la media, así, hasta que le queda el siguiente. Y entonces ese amor, esa solidaridad, pero esa disciplina, todo el mundo ayuda, todo el mundo sale, trabaja rigurosamente, pero siempre está pendiente de los otros, y educación de calidad. Entonces esa ha sido mi obsesión en la vida, y cuando fui alcaldesa dije, hice la mayor inversión en educación en la historia de Bogotá, pero también, aunque Bogotá había tenido muy buenos alcaldes, no todo era generar empleo con infraestructura y vivienda, que sí, eso es lo que cualquier hombre y cualquier dirigente hubiera hecho, porque es cierto que genera eso mucho empleo. Pero también fue la primera vez que, estando una mujer en la alcaldía, dijo, las mujeres no vamos a poder salir a trabajar si no hay alguien que cuida a los que nosotras cuidamos. Nosotras somos la verdadera seguridad social de esa mitad de la población que no tiene empleo formal, ni pensión, ni seguridad social. Y la gente cree que tenemos que hacer eso gratis porque nos toca. Y resulta que el costo de eso es nuestra pobreza. Y entonces creé la economía del cuidado, las manzanas del cuidado, y les dije a las mujeres, vengan, en esta infraestructura social donde estudian sus hijos o juegan sus hijos, van a venir ustedes también. Traigan a sus adultos mayores, traigan a sus hijos en condiciones de discapacidad, que vamos a poner un personal que los cuide a ellos. Y esa economía del cuidado para persiste, que usted, mija, y eso persiste hoy. Estudie, trabaje, haga un emprendimiento. Sí, yo dejé 24 manzanas del cuidado y eso sacó de la pobreza a 600.000 mujeres. Y la brecha del desempleo, las mujeres siempre estudiamos más, nos ganamos menos. Cuando perdemos el empleo nos demoramos más en recuperarlo. O sea, la vida de la mujer es muy injusta, nos toca todo mucho más duro. Somos más pobres, nos ganamos menos. Si perdemos el empleo nos demoramos más en conseguirlo. Entonces, haber puesto manzanas del cuidado en Bogotá, que es la única ciudad de Colombia que las tiene, lo que hizo fue que las mujeres saliéramos más rápido de la pobreza de la pandemia y que la brecha, los hombres conseguían más empleo y las mujeres menos. Y esa brecha prácticamente se cerró en Bogotá, no en Colombia. Porque en Bogotá hay manzanas del cuidado y economía del cuidado que creamos nosotros y en Colombia no. Y por eso esa es una cosa que yo quiero llevar a todo el país. La economía del cuidado es muy importante. Y yo creo que hay otra cosa también importantísima de Bogotá que no se ha aplicado y es los colegios por concesión. ¿Usted le apostó a esos colegios por concesión? Yo le aposté a la educación pública. Digamos, en honor a la verdad, los colegios por concesión se los inventó Enrique. Yo encontré varios hechos y no hice ninguno nuevo. ¿Funcionan bien? Sí, ¿no? Pero lo que funciona también en general es la educación pública de calidad. Estén concesionados o no estén concesionados. El Estado sí es un buen operador. El Estado tiene muy buenos colegios en Bogotá y Bogotá tiene buenos colegios, digamos. Te voy a decir, los que tienen la Colombia mejor educada, ni es Antioquia, ni es Bogotá. Es Nariño y es Boyacá, donde no hay colegios concesionados. Medido. Entonces, digamos, yo no me enredo en eso, yo soy una persona práctica. Yo creo que hay métodos para innovar y bienvenida a la innovación, no me pongo a eso. Pero lo que hicimos fue 60 colegios nuevos que tienen la misma tecnología. O sea, el colegio público de Bogotá no tiene nada que envidiarle al mejor colegio privado de Bogotá. Y lo que tenemos que lograr es que tengan igual buenos maestros, y también bilingüismo, y también internet, y también buenos computadores, y eso, digamos, fue el equilibrio. Pero no solo eso, sino sobre todo, mal que bien, en Nariño o en Boyacá, en Antioquia o en Bogotá, los niños tienen sus 9 grados, hoy 11 grados de, digamos, primaria y secundaria. El gran desafío de Colombia
están los jóvenes cuando terminan el bachillerato. Terminan el bachillerato y ni estudian, ni trabajan, se están yendo a lavar baño en Estados Unidos a que los humillen, porque aquí no consiguen un empleo o no son capaces de hacer un emprendimiento viable, ¿no? O peor aún, sus papás se endeudan, sacan un crédito con el ICETEX, todo pues en la vida. Van a una carrera de 5 años, cuelgan el título en la sala, pagan la deuda y no consiguen un trabajo. Entonces, la educación, que era un vehículo de movilidad social, se volvió un vehículo de frustración social, porque ni estudiando, ni pagando, ni titulándote consigues un trabajo bien pago. ¿Y qué tal empezar a generar esas oportunidades inclusive desde la media técnica? Exacto, eso es algo que varias ciudades hemos hecho. Sapiencia en Medellín lo ha hecho, nosotros lo hicimos aquí con el programa de becas que yo creo que se llama Jóvenes a la U, que es el mejor programa de becas de América Latina hoy en día. Está también la universidad en tu colegio que está haciendo en Barranquilla, hoy se está extendiendo al resto del país. Entonces, ya hemos hecho muchas alcaldías, experiencias que hemos demostrado que si usted empieza a reforzar la media desde el colegio, la conecta con la postsecundaria, la vuelve flexible desde cursos cortos, certificados con Amazon, con Google, con bilingüismo, hasta carreras técnicas, hasta carreras tecnológicas, porque la gente necesita muchas cosas. Hay gente que puede pagar su carrera 4 años y eso le va a servir. Hay gente que no puede hacer eso. Necesita trabajar rápido. Necesita trabajar, o necesita estudiar necesita y trabajar. Para el trabajo. O necesita formarse para el trabajo. Todos nos formamos para el trabajo. Pues el que hace un doctorado también está formado para el trabajo. Pero la vida de la gente es muy distinta y el Estado es muy rígido. Solo hacía una oferta. O eres SENA o eres grado universitario. No, hay un mundo de opciones en la mitad. Hay que ser muy prácticos y eso fue lo que hizo Jóvenes a la U, que es uno de mis grandes orgullos. Mira, cuando yo fui alcaldesa dije voy a dar 20.000 becas de educación superior, lo cual era un desafío enorme. Para que tú tengas una idea, la sede de la Universidad Nacional en Bogotá, que tiene 100 años de historia, tiene 40.000 cupos de pregrado. O sea, eso era hacer como la mitad de la Universidad Nacional en 3 años. Pues al final no hicimos 20, hicimos 40.000, o sea, duplicamos el equivalente a la Universidad Nacional en 3 años en Bogotá. ¿Y qué pasó con esas personas que utilizaron esos cupos? ¿Consiguieron trabajo? Entonces creamos el programa de Jóvenes a la U para jóvenes menores de 28 años y el programa de Todos a la U, porque las mujeres y las personas, sobre todo hombres mayores de 50, también la tienen muy difícil para conseguir un buen trabajo. Y todo lo que necesitamos al final, ¿qué es? Educación de calidad, corta, pertinente, conducente a trabajo o a emprendimiento exitoso. Entonces la triada que hicimos en Bogotá fue las becas para formarnos. Segundo, el apoyo a las microempresas para que vincularan a los becados. Entonces ganaba la microempresa, yo le decía, si usted me contrata a una mujer o a un joven o a un hombre mayor de 50 años que acaba de becarse en Todos a la U, yo le pago el salario de esa persona por el primer año. ¿Sí? Entonces, claro, eso le servía a la microempresa que venía de pandemia quebradísima, con muy bajos ingresos. Y después de un año lo que pasa es que los empresarios pues son racionales. Entonces dicen, no, yo ya tuve a esta señora aquí en mi restaurante o a este pelado aquí en mi cosa de tecnología, ya lo tengo un año, ya lo entrené, salió buenísimo, ya yo voy saliendo para adelante, aquí me dieron otros apoyos de reducción de impuestos, yo sigo. O nos unimos con el fondo FITIC de Bogotá para apoyar emprendimientos. Entonces, no era solo educación, es educación con trabajo y emprendimiento viable. 9 de cada 10 becados quedaron trabajando. Y sabe que me gusta mucho, porque eso sí es una transferencia monetaria condicionada y temporal. Y directa. O sea, eso sí hace un corte con esa costumbre aquí de subsidiar, que yo creo que lo que hace es que perpetúa las condiciones de pobreza. Yo le quiero hacer a usted una pregunta personal. Yo no conocía su historia personal, pero yo cuando encuentro una historia de movilidad social, siempre hay un patrón. Y quiero hacer esa prueba con usted, y el patrón es que en su casa siempre le dijeron que todo era posible. Eso es yo quiero hacerle esa pregunta, porque yo he encontrado, ¿usted por qué salió adelante? ¿Por qué sus amigos no? O sea, ¿qué lo impulsó? Nunca me dijeron que no se podía, me dijeron que sí era posible, que todo lo que yo quisiera era posible. Yo no sé por qué he encontrado como ese patrón y cómo hacemos para multiplicarlo. Eso es cierto, Felipe, eso es cierto. Mi mamá cree que yo soy pues la Mujer Maravilla, ¿no? O sea, claramente, y así me ha tratado siempre, ¿no? Es como, no hay nada que tú te propongas que no vas a lograr en la vida, tú eres lo mejor, lo divina, lo máximo. Es un amor y una admiración que claro que, digamos, te da una autoestima para echar para adelante. Pero Felipe, este mundo, nuestro país, y esa es de las cosas que a mí me anima, tiene una desigualdad estructural brutal. Tal vez el mejor estudio de movilidad social
Se unieron los mejores académicos colombianos, lo hizo el DNP hace unos 10 años. Y esa fue una cosa que a mí me cambió la vida. Yo acababa de ser electa senadora en el 2014 y me invitó Marcela Meléndez, me acuerdo, y me dijo, mira, vamos a presentar este libro de movilidad y equidad social en Colombia. Eso es una vaina así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en Colombia? No solamente es que te animen, es que el 70% de lo que tú eres, Felipe, tú crees que lo has logrado por ti, por tus atributos, porque tú eres pilo, berraco, chapalante, porque tus papás te animaron. No, el 70% de lo que eres tú, o de lo que soy yo, de lo que nos está viendo cualquiera, lo determinó 3 factores que no dependen de nosotros. Lo determinó el origen étnico de nuestros padres. Ni tú eres afro, ni yo tampoco. Ni eres indígena, ni yo tampoco. Lo determinó el nivel educativo de nuestra madre. Especialmente de los 2 padres, pero sobre todo de nuestra madre, ¿sí? Entonces, mi mamá, por ejemplo, como te contaba, fue la primera mujer de su familia, ella también la mayor, que fue normalista. Para su época, ser normalista era tener formación postsecundaria. Y eso la volvió maestra, y en esa época hacían falta un montón de maestros, entonces le dio una opción de empleo. Pero eso tampoco depende de mí. Tú no escogiste a tu mamá, ni yo tampoco, ni al nivel educativo que ella tuviera, ¿sí? Y ese es el segundo factor que determina el 70% de lo que es cualquier colombiano. Y el tercero es en qué región nació. Tú seguramente naciste en una ciudad. Sí, señora. Yo también. Entonces, haber nacido en un entorno urbano y no rural, el origen étnico de nuestros padres y el nivel educativo de nuestra madre deciden un 70% que somos. Eso es demasiado. Todos tenemos unos factores estructurales, pero en otros países, en Europa, por ejemplo, esos factores estructurales pesan el 30, el 35, un tercio de lo que eres en la vida, pero no 2/3 o más de lo que eres en la vida. Y el estudio, y eso se puede cambiar. Y el estudio se encuentra en el DNP 2014 y los autores, Sí. Marcela Meléndez. Son muchos, pero los editores son Marcela Meléndez y un exdirector del DNP, Dios mío, se me acaba de olvidar el apellido en este instante. Y los 2 hermanos han sido directores del DNP. Bueno, ahorita me voy a acordar. Pero es el mejor estudio de movilidad social, lo actualizaron hace poquito, se llama Movilidad y Equidad Social. Entonces, ¿yo por qué me meto en el servicio público? Cuando yo fui, me invitaron al lanzamiento de ese libro, entonces yo me lo leí todo para comentarlo. Y yo dije, no puede ser. O sea, yo que creo que estaba aquí por berraca, disciplinada, no, qué carajo, eso es solamente un 30% de mi vida. Pero esas cosas se pueden cambiar. ¿Cómo es que no logramos que en Chocó o en Arauca o en Santa Marta, para no ir tan lejos, ¿no?, haya agua, servicios públicos, electricidad, educación de calidad, justicia, fuerza pública que nos proteja a todos y que no sea el origen étnico de nuestros padres el que determine quiénes somos? O sea, eso lo han hecho muchas otras sociedades. Muchas otras sociedades tenían territorios grandes y difíciles y lograron llevar Estado y mercado a todas partes. ¿Por qué nosotros no? ¿Qué determina poder distribuir esas instituciones públicas, privadas y sociales en el territorio? Y a eso le dediqué mi doctorado. 5 años estudiando esa vaina. ¿Y la tesis es qué? La tesis es que es la democratización. Mal que bien todas las ciudades, por desiguales que seamos, tengamos economías abiertas, más cerradas, ¿verdad? Pero la democracia ha avanzado más, se ha esparcido más que ciertos tipos de sistemas económicos. La democratización, que la gente tenga voz, voto, representación, es lo que motiva, presiona a las instituciones para que lleguen al territorio, para que las demanden. Los territorios rurales tienen menos instituciones porque ellos son el 70% del territorio y el 10% de la población. Entonces casi no pesan en la votación. Entonces la gente, el sistema político los va dejando atrás. Pero si ellos estuvieran mejor representados en las instituciones, presionan. ¿Por qué llevamos más servicios a las comunas de Bogotá o de Medellín? Porque se fueron llenando de gente y esa gente con la elección popular de alcaldes empezó a ser decisoria. Y entonces digo, no, un momentico, aquí también traen agua y aquí también hacen cables y aquí también hacen escuelas. Entonces la democratización del sistema político presiona a los gobiernos a que lleven esas instituciones. Y yo por eso sí creo, y eso es algo que ha motivado mi acción pública y política, y es que las instituciones se tienen que parecer a quienes representan. Yo llegué en el 2014 al Senado, había un afro, el 12 o 15% de la población de Colombia es afro,
solo había un afro en el Senado en el que yo estuve. En el 2014, hace 10 años. Las mujeres somos el 52% de la población de Colombia. No éramos ni el 10% de las senadoras. Que eso ha cambiado. Ahora hay varias candidatas presidenciales. Mira, no solo eso, cosa que yo celebro, sino que entre el 2014 y el 2000, en estos 10 años, pasamos los colombianos promedio, los hijos de una familia como la mía, negros, indígenas, líderes sociales, más jóvenes, de barrios más populares, pasamos de ser el 5% del Senado a ser el 40% del Senado. Mejor. Ahora nosotros somos el 90% de la población. Entonces, todavía hay un nivel de subrepresentación muy grande, pero hemos mejorado mucho. Y en esa democratización está la clave de la equidad. De la equidad vía mercado. Yo estoy de acuerdo contigo en que, pero además pasemos por cualquier calle de Colombia. En cualquier calle de Colombia, la gente lo que quiere es trabajar. No vivir del subsidio de un político. La gente que quiere es tener un trabajito. Y yo le hago una pregunta con el ejercicio de gobierno. ¿Y qué le dolió a usted de pronto haber dejado incompleto en ese paso por la alcaldía de Bogotá? No, un montón de cosas. Pero no, yo soy muy desprendida, la verdad. No, dolerme nada. Porque yo creo que uno tiene que ir, servir, saber que uno es un pequeño ladrillito en una historia que continuará y desprenderse. No hay nada peor que estar pues aferrado, no amarrado. No, yo creo que eso es malo para la vida, malo para la salud emocional y es muy malo para la política, ¿no? Esa gente que se aferra al poder, Dios mío, yo veo a todos los expresidentes de Colombia y digo, pero Dios mío, ¿por qué no se van a su finca a criar sus hijos? ¿Por qué no sueltan? No, ni hacen ni dejan hacer, Dios mío, y además los dolores de ellos, los sentimientos de ellos siguen marcando la política. ¿Y eso no le va a pasar a Claudia López? No, fíjate que pues yo ya fui senadora y me fui tranquila, fui alcaldesa y me fui tranquila. Porque todo, Felipe, todo lo que se haga en democracia, uno es un verdadero demócrata, cree en la competencia cada 4 años y cree que en esa competencia puede haber alternancia del poder. Puede ganar un proyecto como el tuyo o muy distinto al tuyo y no te podés morir por eso. O sea, esa es parte de la prueba emocional. Para servir bien, para no aferrarse al poder, para no caer en corrupción, en fin. Entonces, no, yo al contrario, yo te diría, y le contaría a la gente que nos está viendo, Bogotá vivió la película que está viviendo hoy Colombia antes. Bogotá ya tuvo, a lo largo de estos 35 años de descentralización, de elección popular de alcaldes, ha tenido gobiernos de derecha, gobiernos independientes, gobiernos de izquierda. Y ya aprendió que no se muere por eso, que el mundo no se acaba. Y que en cambio cuando aprendemos que uno compite en las elecciones, pero que eso se acaba el día que alguien gana. Y al día siguiente tiene que gobernar para todo el mundo. Yo derroté al candidato de Uribe, al candidato de Petro y de ñapa al candidato de Peñalosa. Y al día siguiente no dije, bueno, los señores uribistas se me hacen aquí, así no los voy a vacunar. No. Al día siguiente dije, estamos en una pandemia, todos nos vamos a cuidar, a todas las microempresas las vamos a ayudar, vamos a poner a los jóvenes a que estudien para que puedan conseguir un trabajo, vamos a hacer más áreas del cuidado para las mujeres. Y yo siento que Colombia está un poco hoy en eso. Y es que no nos podemos enloquecer, ¿no? Porque alguien va a ganar en el gobierno, sea de cualquier cosa, lo que tenemos que procurar es que resuelva los problemas de la gente. Pero es una de las cosas más graves que estamos enfrentando, es que no tenemos un presidente para todos los colombianos. Y cualquiera sea la gente que pierde va a sentir que ese no es el presidente de todos los colombianos, digamos, pero esa es la democracia. Hablando de uno de sus legados que deja este gobierno, o digamos esas incertidumbres que deja este gobierno, ¿usted qué opina después de estos largos 3 años y algo más que han pasado el gobierno Petro? Mira, yo creo que hoy necesitamos enderezar el rumbo. A mí me parece que ha sido una oportunidad muy desperdiciada. A Colombia, y esto es literal, le costó sangre, sudor y lágrimas tener un primer gobierno de izquierda. Cosa que a mí no me atortola, pues, ni me atormenta. Porque la verdad es que el establecimiento político y de poder de Colombia había preferido aliarse con los narcos, meternos en una guerra, manipular las instituciones, aliarse con corruptos, todo, con tal de que alguien distinto de ellos ganara. Eso pues nos costó 10 millones de víctimas, nos ha costado subdesarrollo, o sea, ha sido una cosa absurda de abuso del poder. Entonces, ha sido una cosa tan luchada, tan dolorosa,
que yo sí creo que había que honrar esa oportunidad. Pues a mí me parece que se ha desperdiciado. Yo he gobernado, Felipe, y sé que gobernar es difícil. Sé que el establecimiento de poder te va a sabotear. Yo tampoco tenía mayorías en el Consejo. Pero también creo que gobernar es enfocarse en solucionar a la gente sus problemas. Pero había forma... No es echar carreta, no es declarar enemigo a todo el que se oponga, no es echar discurso. Y además, como a mí me tocó en una pandemia, o sea, de verdad estábamos en modo sobrevivir. Pero es que Entonces, yo sí creo que ha sido una oportunidad súper desperdiciada. Y te digo cuál es mi perspectiva hoy, que me motiva a meterme a mí de candidata. Que yo creo que hay cosas que hay que corregir, van muy mal, y hay que tener criterio y carácter para corregir. Va muy mal la seguridad, va muy mal la salud, que la destruyeron cuando nos había salvado en pandemia. Pero hay cosas que creo que vale la pena continuar, ¿no? Yo creo que la laboral es importante continuarla y seguirla aplicando, la pensional, la entrega de tierras que han hecho a los campesinos. Hombre, era una deuda histórica. Entre Santos y Duque entregaron 30.000 hectáreas de tierra. Este gobierno ha entregado 700.000 hectáreas de tierra y todavía la deuda que tenemos es enorme. El sistema férreo, por ejemplo, vuelve a mi corazón urbano. Digamos, Colombia tiene unos costos logísticos para ser más competitivo, para exportar, etcétera, brutales. ¿Pero qué ha pasado? Recuperar el sistema férreo simplemente nos ayudaría. La narrativa de recuperarlo, pero no, la narrativa no. O sea, aquí se sacó la concesión dorada Chiriguaná, que llevaban 3 gobiernos tratando de sacar y no habían sacado. Acaban, digamos, de darle cofinanciación al tren, que me lo conozco de memoria, pues lo propuse yo, alcaldesa, al tren de vía que viene de Zipaquirá a Bogotá. Está ya en estructuración el de Belencito de Boyacá para conectarse con el corredor ferro central. O sea, hay un avance de cosas que no habían salido. Eso es una cosa que yo tenía preparada. Y termino con esto. Sí. Y creo que hay cosas que no se están haciendo y deberíamos hacer y tiene un efecto maravilloso en la vida de la gente. Por ejemplo, subsidios de vivienda. Dios mío, eso mueve la economía, genera empleos, es el sueño de toda familia. 1 millón de becas de educación superior que podríamos hacer como las de jóvenes a la U. 1000 manzanas del cuidado en todos los municipios de Colombia. Las ciudades más grandes tal vez lo pueden hacer solitas con una asistencia técnica del gobierno nacional, pero tenemos que unirnos cajas de compensación, gobierno nacional, alcaldías, para que las mujeres en Colombia salgamos de la pobreza, tengamos un trabajo, echemos para adelante. Entonces, corregir lo que va mal, continuar lo que va bien y añadir lo que no se está haciendo es lo que a mí me motiva a meterme aquí. Yo no estoy aquí pues ni para matar al uno, ni extraditar al otro, ni vengarme de nadie. Y mientras no saquemos al país, yo encontré hacia Bogotá. Bogotá estaba en esa pugna y hasta que no la sacamos de ahí, no logramos sacar el metro adelante. Yo le voy preguntando cosas lo mismo va a pasar en Colombia, creo. Le voy preguntando cosas de su respuesta, que sí. Hay demasiados interrogantes. Entonces usted dice, Bogotá ya pasó por lo que Colombia está viviendo. Y ahí viene la primera pregunta. ¿Había forma de pensar que Gustavo Petro podía hacer un gobierno distinto a la forma como gobernó Bogotá? Pues la forma como gobernó Bogotá es que toda la derecha se unió para tumbarlo injustamente, abusando del poder. Digamos, entonces, pues gobernó a medias, para empezar, porque lo tumbaron a la mitad. Entonces, fue bueno en ciertas cosas. Yo te diría, la reducción de pobreza en el periodo de Petro como alcalde fue muy importante. Pero también hubo un tema de destrucción de salud capital, un tema de basuras. No estoy diciendo que haya sido perfecto, pero en el tema de basuras, lo mismo. Y al final, toda la batalla sobre el sistema de basuras la terminó ganando Gustavo en los estrados judiciales. Entonces, ¿pero a qué voy? Más allá de que no fue la alcaldía maravillosa, no. ¿Fue la peor alcaldía de Bogotá? No, la peor alcaldía de Bogotá fue la de Samuel Moreno, que fue un corrupto que robó Bogotá. ¿Sí? ¿Y qué pasó después? Entonces se unió todo el poder y todo el establecimiento para tumbarlo, para sacarlo, para no sé qué vaina. Jodieron el metro para que no fuera presidente, igual fue presidente, ¿no? Y después se quedó Bogotá en esa pugna. Se volvió la derecha contra la izquierda, la derecha en Bogotá era Peñalosa, la izquierda era Petro. Y tuvimos, así como tuvimos una época de oro de construir sobre lo construido, y el problema no son las personas. La época de oro de Bogotá estuvo con Peñalosa alcalde, yo trabajé con él. Y aunque no estemos en las mismas orillas, le tengo un gran respeto. Antanas Mocos, que ha sido el único mentor que yo he tenido en política. Lucho Garzón. Y fueron 4 alcaldías, y no son compadres, pues. No son compadres. Claramente uno era más de izquierda y otro más de derecha. Pero en la ciudad no estaba en esa pugna de matarse los unos con los otros. Y se construyó sobre lo construido a lo largo de 12 años y Bogotá salió adelante. Pero entonces usted quisiera hacer la continuidad. Entramos en esa polarización de sabotear y joder al otro porque es el otro.
Y como es el otro, ni Pero yo no creo... Y ahí Bogotá se fue así, mira, así, Felipe, pero es que esa es la evidencia. Pero, ¿no? doctora Claudia, es que yo creo que la capacidad déjame de ejecución... terminar este punto. Sí. Déjame terminar este punto, porque no es la capacidad de ejecución, ese es mi punto. Ese es mi punto, pero esa es la evidencia. Y Bogotá es la evidencia de eso. Pero si usted habla del Cuando rigor... hubo gobiernos... Usted habla del rigor, del seguimiento... De diferentes signos políticos, pero que construyeron y mantuvieron unas reglas de no polarizar y no matar al otro. Pero eso fue lo que hizo Gustavo Petro Bogotá en Bogotá mejoró. también. Y Peñalosa también. Y ahí ya entramos en ese juego y nos fuimos para abajo. Estamos valorando el gobierno de Gustavo Cuando Petro. salimos de ahí, yo estoy contando una historia. Dejen la obsesión con Petro, que es que son Petro obsesivos. No, pero es que estoy contando una historia de 4 gobiernos de diferentes signos políticos que sin polarización y sin matarse entre ellos lograron construir sobre lo construido. Y te estoy hablando de 2 gobiernos que entraron en polarización no eran porque fueran de izquierda y derecha. Antes también había habido gobiernos de izquierda y derecha y no habían entrado en esa matazón. Ahí perdimos todos. Bogotá ni mejoró Transmilenio, ni hizo el metro, ni mejoró la inversión social. La economía crecía y la pobreza multidimensional también en una ciudad como Bogotá. Eso no tenía ningún sentido. Y lo que logré yo con mi elección fue decir, señores, ni para Dios ni para su santo, vamos a derrotar a los 2 extremos, porque si no sacamos a Bogotá de esa lógica, ni hacen ni dejan hacer. Pero déjame le hago esa pregunta. Y hoy los electores, Carlos Fernando, yo le tengo mucho respeto, pues, pero Carlos Fernando y yo pues no somos compadres, ni los mejores amigos, ni somos del mismo partido. Pero los electores muy sabiamente dijeron, eso nos salió muy mal. Aquí lo que hay es que escoger gente que construya sobre lo construido, así no sea el mismo equipo. Y ahí vamos, gracias a eso tenemos metro al 65%, yo lo dejé al 30% y no lo dejé parar. Pero usted no cree que la elección... llegó Petro a pararlo, le dije, no papito, vamos a parar a Petro, no al metro. Pero usted no cree que la elección de Carlos Fernando sí Galán fue digamos, un voto ciudadano contra Gustavo Petro, contra su candidato y contra la posibilidad de que la izquierda volviera a gobernar a Bogotá. Y pasó en todas las regiones. Fue un voto por la continuidad. Y sí, obviamente quedó derrotado Gustavo Bolívar, que quedó de tercero, él creía que iba a ser pues alcalde, y no por Gustavo Bolívar, sino por Gustavo Petro, que le impuso una agenda absurda, la de parar el metro, la de sabotear todo, y esa agenda perdió, pero a eso es a lo que voy. Mientras no pierda esa agenda de saboteo, que ustedes, claro, todos identifican con Petro, pero es que para sabotear y para polarizar se necesitan 2 saboteando. Y aquí el uribismo y el petrismo son los que han metido en esa lógica. En esa lógica se metió Bogotá y perdió. En esa lógica está hoy el país y va a perder. La seguridad, por ejemplo, para coger un toro por los cuernos. Pero no me pase de tema porque se me quedan dos cosas pendientes, 2 cositas. La primera, entonces usted habla que costó mucho que un proyecto de izquierda pudiera llegar al poder. Y se ha desperdiciado la oportunidad. Gustavo Petro, para mí, la desperdicio, podemos estar ahí en desacuerdo y creo que su alcaldía de Bogotá no fue buena, pero no nos da este espacio aquí para poderlo discutir objetivamente. Pero usted quisiera hacer la continuidad de un proyecto de izquierda exitoso. Me hubiera encantado ser la continuidad de un proyecto de izquierda, pero no fue. Usted que, pero no fue, pero ya no fue, eso ya no fue. Sí, a mí me hubiera gustado. Su proyecto, quisiera hacer un proyecto. A mí me hubiera gustado que este gobierno lo hiciera mejor. Claro que sí. Claro que sí. Pues su proyecto no es un proyecto. Ese no es mi proyecto, pero no importa. Digamos, esa no es mi obsesión en la vida. Gustavo Petro es mi oposición, ¿no? Gustavo Petro me ha saboteado de todas las formas posibles. Entonces, pero mi punto no es ese. Si la pregunta es, ¿yo hubiera querido que a Petro le fuera mejor? Claro que hubiera querido que a Petro le fuera mejor. ¿Usted se arrepiente de pronto claro de haber votado por Petro? Me han preguntado eso 500 veces. O de haber celebrado, o de haber celebrado ese ganamos. No me arrepiento, yo soy una persona de carácter, sí. No soy hipócrita. Yo hubiera podido escudarme en mi posición de alcaldesa y no decir por quién voté. No soy hipócrita. Toda la vida he votado por el cambio, toda mi vida. A mí no se me ha olvidado de dónde vengo ni quién soy. Yo soy la misma hija de una maestra luchando porque a la gente no la jodan, no la roben, no la maten. No se alíen con paracos para gobernar cuando los matan en sus tierras. La guerrilla no secuestra gente. Le he dedicado mi vida a salir de todo ese poco de paraqueros, guerrilleros, violentos, corruptos, etc. Y en la elección del 2018 y del 2022, en segunda vuelta, desafortunadamente no estaban tan los mocos, porque yo voté en primera. O por Fajardo, yo era su candidata a la fórmula vicepresidencial. No pasamos a segunda.
tocaba escoger entre el mismo uribismo del pasado o una posibilidad de cambio. No me arrepiento, yo siempre estaré del lado del cambio. Y hoy sigo estando del lado del cambio. Bueno, ¿Y por qué creo que hay que enderezar el rumbo, pero Felipe? es que Porque, como te mencioné antes, hay cosas que no van bien y no van mal. Otras que van bien y hay que continuar. Y unas que no se están haciendo y hay que hacer. Y yo creo que esto, si me permites compartirte lo que yo he aprendido en un año recorriendo Colombia, la gente está hasta aquí de prender el televisor y ver a un poco de políticos compitiendo por la torta, por quién sale, por quién se queda con qué, por cuánto salen, por quién sabotea a quién, y no por nadie solucionando sus problemas. La palabra polarización no existe sino en los medios bogotanos. En las regiones lo que existe es la palabra extorsión, que es lo que de verdad le pasa a la vida a la gente. Pero acuérdate que no se me puede ir para seguridad. Entonces, porque tengo otra preguntita que me queda pendiente. Y yo por eso sí creo. ¿Usted cree que uno de los temas que hay que mejorar es la seguridad? Sin duda. Pero entonces me le pregunto y algo. Y también lo de salud. Hay un legado interesante. Y más de la mitad de los colombianos, y lo han ratificado no solamente en las calles y mi recorrido por Colombia, no las encuestas, está buscando una alternativa distinta al mal rumbo por el que lleva este gobierno del país, pero también al pasado que el uribismo representa. Yo le prometo que yo llego aquí otra vez, porque esta pregunta es importante. Yo creo que hay un legado que deja el gobierno Petro, es una especie de legado tácito, también por inacción, y tiene que ver, y espero que de pronto no nos distanciemos también en esta respuesta, y tiene que ver con el tema de la descentralización. Usted celebró, lo que pasa es que eso viene de hace muchísimo tiempo, yo fui gerente del tranvía del 80 y yo competía ante el DNP, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transporte, por recursos, y estaba el Reyotram. O sea, eso lleva muchísimo tiempo, desde el 2016. Entonces usted celebra que este gobierno le haya dado la cofinanciación, y celebró también en un mensaje que o dijo que faltaba un sistema para el Valle del Cauca. Que por pura pelea de saboteo político se lo acaban de negar al Valle del Cauca, lo cual es una miserableza. ¿Y sabe qué extrañé? Yo extrañé que usted también mencionara, de pronto no lo tiene usted presente, pero yo creo que es importante dejarlo sobre la mesa, y es que en el plan de desarrollo de este gobierno estaba la financiación del Tren del Río, que es el inicio del ferrocarril de Antioquia, de toda esa región, que fue icónico para el desarrollo de Antioquia. Estaba también 5 metrocambios para el municipio de Medellín. Estaba la financiación del tranvía del 80, que también han visto cómo el tranvía del 80 ya tiene cofinanciación. Ya tiene cofinanciación, se ha demorado. Lo del 2024 llegó tarde, casi a mediados de este año. La alcaldesa cuando se la dieron al tranvía del 80, y chévere, se la dieron ya. Otra cosa es que no sé cómo vaya la ejecución, pues. Se la dio Duque, pero este gobierno ha frenado el desembolso de los recursos, y eso también afecta un poquito el avance físico de la obra. A nosotros nos ha impactado mucho, mejor dicho, Petro, por no encontrar una afinidad política con una región, digamos, le ha negado el desarrollo y compromisos como el COMPES, para el túnel del Toyo, que ya existía el compromiso de la nación. Aquí hay un legado que deja, vuelvo yo, retomo, como un legado tácito de hablar de descentralización. ¿Usted qué opina de descentralización? ¿No es en las regiones tal vez donde mejor se conocen los problemas y también cuáles son las soluciones a esos problemas, y que también haya una especie como de mayoría de edad para las regiones? ¿Qué pasaría en un gobierno de Claudia López con el tema de descentralización? Mira, nadie, yo que fui alcaldesa, sé que uno se la pasa la mitad del tiempo de rodillera en el gobierno nacional. O sea, este centralismo que ni hace ni deja hacer, que se coge la plata de todo diciendo que es que aquí manejan mejor los recursos. Entre más concentras tú la plata la roban los congresistas y los contratistas. Esa dupla se roba la plata de las regiones. Y ese saboteo de que porque no es mi gobernador de mi partido o de mi línea política, entonces joda esa región. Eso tiene sin agua a Santa Marta, porque entonces Duque era contrario al gobernador y al alcalde de Santa Marta, y ahí está Santa Marta, la ciudad más antigua de América, no de Colombia, de América. Acaba de cumplir 500 años, no tiene agua potable. ¿No te alcanzaría? Y entiendo yo que tiene que ver con un negocio de los caciques por los la garrotanques. misma vaina, tiene que ver. Bueno, pero entonces vuelvo al punto. Entonces, corrupción hay, descentralizada o centralizada. Exacto. O sea, eso no puede ser, esa no es una barrera de discusión. No es una barrera de discusión. Tienes que tener unos controles, sea en un sitio o sea en el otro. Pero yo sí creo que estamos en un exceso de centralismo, de chulos, de trámites, de permisos, de tener que venir a Bogotá por todo. Yo les decía a mis colegas alcaldes y gobernadores, yo lo único que me ahorro es el tiquete.
De resto, joder, uno vive la mitad del tiempo en la portería del DNP, en la portería del otro ministerio, tratando de que le den. No hay derecho, ¿Y sabe que estoy hermano. pensando algo? Que esa Entonces, obsesión suya de generar oportunidades, de por qué en el 70% del territorio no hay oportunidades. Es en parte por eso. Es en parte por eso. Esa puede ser parte del problema. Yo lo he dicho con claridad. ¿Para qué carajos? Yo entiendo por qué crearon Planeación Nacional, ¿cierto? Con 500 chulos, compes, permisos, hace 60 años. Pero hoy en día, tiene que haber autonomía. Esa tecnocracia, no, se necesita esa tecnocracia, porque la autonomía sin tecnocracia, sin controlar el territorio, es darle más plata a los criminales del Clan del Golfo aliados con alcaldes para robarse la plata. O sea, también tengamos eso claro, de las disidencias de las FARC. Un momentico, que es que cuando tú no tienes control de seguridad y justicia en el territorio y mandas plata, la plata se la cooptan los corruptos y los criminales. Eso está comprobado en la historia de Colombia. Nos va a quedar este punto abierto para otra conversación. Te doy una cosa, pero está hiper comprobada. Posiblemente pero es que no existe planeación, no existen planes de los planes. Entonces, sobre los planes. Como pasa, no es un problema de planes, es un problema de ejecución. Hay 500 planes. Es un problema, para el acueducto es un problema Santa de Marta, representatividad. Porque es que los congresistas se han vuelto tramitadores entre el gobierno nacional y las regiones. Y ahí es donde se pierde el dinero. Esa extorsión de la dupla contratista-congresista es peor que la región del Golfo. De acuerdo. Entonces, ¿qué necesitamos los alcaldes de Colombia? Tú que estuviste en un servicio público también. Los alcaldes de Colombia, sobre todo los de los 1000 municipios que tienen menos de 100.000 habitantes, y de verdad están jodidos y llevados, necesitan que el gobierno nacional garantice control de seguridad y justicia del territorio. Lo primero. Lo segundo que necesitan es que toda esa tecnocracia maravillosa que estructura proyectos viables no esté sentada en Bogotá en la 26 con 30 y ellos les toque venir con rodilleras a rogar todas las semanas, sino que por grupos de municipios esos técnicos estén en su región trabajando con esos alcaldes. Esa tecnocracia, siento yo, leyendo un libro esta semana que se llama Colombia Ganadora, que tiene que ver con la estrategia emergente, esa tecnocracia se tiene que regionalizar. ¿Lo leíste? Eso es lo que estoy diciendo. Regional, no necesitamos planeación nacional, necesitamos planeación regional. De acuerdo. Entonces, no podemos tener 1120 tecnocracias. Ay, pero 30 o 40 o 50, sí. Personas de las regiones, abogados, estructuradores, financieros, economistas, sociólogos, que estructuren bien los proyectos, pero allá, que los alcaldes no les toque venir a Bogotá. Y que yo como presidenta vaya y les diga, bueno, señores congresistas, ustedes no son intermediarios de nada, ese no es su papel. Su papel no es intermediar platas y mucho menos contratos. Eso es corrupción pura. Berraco que venga aquí a pedirme eso, primera que lo denuncia soy yo y se acabó la fiesta. Lo que vamos a hacer es, yo voy como presidenta y a los proyectos que ya están estructurados, usamos la tecnología y los medios tradicionales y comunitarios y le decimos a la gente, señores alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, ciudadanos, medios de comunicación, todos, aquí están los proyectos listos. Esta es la plata disponible. Votemos. ¿A qué le damos prioridad? Que haya presupuesto participativo. Hoy en día cualquier ciudadano por el WhatsApp que todo el mundo tiene puede votar sin duda y escoger a qué le prioriza sus impuestos con toda claridad y hacer proyectos solamente con financiación regional y quitar esa intermediación de contratistas y congresistas que es la debacle de las regiones de Colombia. Pero yo creo que eso también afectaría. De cada 100 pesos que asignan aquí en teoría en el presupuesto a una región, a la región efectivamente está llegando menos de la mitad, porque en el camino una parte la roba el contratista, otra parte se la roba el congresista para su elección, otra parte se la roba el que está poniendo el chulo en Bogotá, no, es que de 100 que es cuota de ese mismo congresista. De 100 pesos 80 se quedan en Bogotá y de esos 20 que llegan a las regiones no se quedan en Bogotá. Se pierden algunos. Sí, se quedan en el gobierno central. Se quedan en el gobierno central. Perdón, se quedan en el gobierno central. Voy a cambiar de tema porque no nos da para extendernos en todo. Bogotá, pero sí, ese centralismo corrupto es está hablando del tema electoral, de lo que necesita, usted está hablando del tema programático, del tema de seguridad, pero yo le quiero hacer una pregunta sobre el tema de mujeres. Sí. ¿Qué opina ahora que las mujeres tengan presencia en este debate de candidaturas nacionales? Está Vicky Dávila, hay 3 precandidatos del Centro Democrático. ¿Cuál es su opinión respecto a eso, la participación de la mujer? No, me encanta, más allá de que somos contradictoras. Pero allá voy, ¿se aliaría con alguna de ellas? No, porque pues no. ¿Con quién haría alianzas? Yo no voy a unir con el uribismo ni con el petrismo. Yo voy a ganar con las mujeres que nos están viendo, con las familias, con la gente que está buscando una alternativa al mal rumbo que lleva Petro, el gobierno, pero no quiero volver al pasado del uribismo. Y nosotros somos la mayoría.
Y no estamos en un partido, la gente les sabe a cacho los partidos, con razón. Les sabe a cacho las componendas con quién va a hacer alianza y componendas. En este instante es cuando la gente apaga tu podcast, porque toda esa vaina le sabe. Eso es lo que la gente quiere saber. No, eso es lo que tú quieres saber. La gente lo que quiere saber es quién le va a hacer la carretera, quién va a lograr que no recluten a sus hijos y se los roben del colegio, que es lo que está pasando hoy, que se roban a los adolescentes del colegio para reclutarlos en las disidencias. Bueno, la gente lo que quiere saber es quién le va a dar trabajo. ¿Quién va a terminar la carretera de Necoclí Boletes Montería, que es una carretera nacional y tiene unas troneras de huecos de este tamaño y está haciendo que se pierda la cosecha de plátano, que sirvan 30.000 hectáreas de plátano a asociaciones de campesinos? La gente lo que quiere saber es quién va a parar el robo en sus barrios. La gente lo que quiere saber es quién va a hacer manzanas del cuidado para que las mujeres puedan trabajar tranquilas mientras alguien cuida a sus hijos. La gente lo que quiere saber es si vamos a volver a hacer subsidios de vivienda o no, porque se acaban los subsidios de vivienda y la gente necesita tener un techito donde vivir con su familia. La gente quiere saber quién va a solucionar sus problemas. Entonces, yo quiero decirles, yo tengo la experiencia, yo ya goberné, no tengo un escándalo de corrupción. Hoy vienen a Bogotá y a Bogotá al contrario. La gente me dice, hay 185 horas al tiempo, alcaldesa. Hay 185 horas al tiempo, hay muchas horas al tiempo. Muy emocionante ver esas columnas del metro. Las columnas del metro, 60 colegios, 24 manzanas del cuidado, 7 hospitales, 13 centros de salud, 2 cables nuevos. Ustedes que en Medellín fueron pioneros, esos cables le cambian la vida a la gente, no solamente transporte. Tema de calidad de vida, microeconomías en los barrios. Por favor, se acaban de ganar un premio en Bogotá que me hace muy feliz por nuestro cable San Cristóbal que financiamos, contratamos, dejamos andando y por la renovación urbana alrededor, la vivienda, los andenes, los parques, todo se recuperó alrededor de esa zona popular. Entonces, eso es lo que yo sé hacer en la vida. Yo de componendas de políticos, no es mi mundo, no me importa. Pero usted está haciendo política, ¿sabe? Yo estoy haciendo política, pero no componendas con políticos. No, pero no componendas por políticos. ¿Sabe qué es muy Eso, importante? Porque la gente, olvídate. como hay tantos candidatos, la gente quiere tomar una buena decisión. Nosotros que tenemos estas conversaciones, a mí todo el día me preguntan en la calle. Y lo que nosotros decimos es que se tienen que ir desarrollando unos procesos de recolecciones de firmas, donde hay más de 57 candidatos inscritos por firma, no todos los van a conseguir, sí. Hay candidaturas que se van a consolidar, alianzas naturales, encuestas que van a determinar candidaturas de un partido, lo que acaba de pasar en el pacto histórico. Eso se va a ir reconfigurando y hay unas consultas que van a ser importantes, las consultas, por ejemplo, de marzo interpartidistas. Entonces, yo creo que a cualquier ciudadano le parecería importante saber, ¿Claudia López participaría en alguna consulta de marzo? No, a mí todo eso me parece una componente chimba, politiquera, no me importa. Ya, te respondo rápido. Entonces, vengo del futuro. Y sí, el 80% de la gente dejó de ver este programa justo cuando empezamos a hablar de esta pendejada que no le importa a nadie. Estaba más interesante cuando hablamos de educación. Pero listo, ese es un tema pues que a todo el mundo le importa, entonces lo aborto. Mira, el 80% de los colombianos no está conectado con este tema, por lo que tú acabas de describir, porque hay muchos candidatos, lo cual es legítimo, está bien. En diciembre se filtrarán unos, en marzo se filtrarán otros. El 9 de marzo, después de las elecciones de Congreso, va a empezar de verdad la campaña a la presidencia. ¿Con cuántos candidatos pronostica usted? Yo calculo que unos 8. 8. Yo calculo. Y diciembre terminamos con 30, 20. Sí, posiblemente. Pero digamos, lo que importa, ¿verdad? es el 9 de marzo, de verdad empieza la campaña presidencial, porque se van a haber filtrado muchos. Yo creo que ahí vamos a estar, sin duda Sergio y yo, vamos a estar compitiendo. Va a estar Iván Cepeda seguramente, que va a ser el candidato, uno de los candidatos de Petro. Yo creo que va a estar Daniel Quintero, que ya dijo que iba hasta el final, no sé qué vaina. A pesar de que haya restricciones legales. No, pues digamos, restricciones legales habrá de todas, pero es lo que yo creo, es la decisión que él ha anunciado. Entonces creo que allá va a haber por lo menos 2 candidatos. En el centro, o eso que la gente llama centro, o la gente que no está ni con Petro ni con Uribe, vamos a estar, digamos, seguramente por lo menos 2. Y a la derecha seguramente allá, después de todas sus maquinarias y consultas y encuestas y no sé qué vaina, pueda que haya otros 2. Y creo que puede haber otro par de candidatos que han recogido firmas, no les van a votar a la caneca y seguramente van a ir hasta el final. Conclusión, a la gente que le interesa, claro que hay que mantenerse informado. El 9 de marzo va a empezar la campaña presidencial y ahí vamos a estar unos 8 candidatos. Y muy seguramente, a mi pesar, yo voy a ser la única mujer en esos 8, porque los demás las usan como florero, para que les adornen la película, pero a la hora de la verdad siempre las bajan y prefieren a hombres. Entre más machistas, más les gusta. Entonces, esa creo yo que va a ser la cosa. Y yo voy a estar ahí con lo mismo que estoy diciendo ahorita.
y es que Colombia necesita salir del saboteo del petrismo y el uribismo, de que con tal de matarse entre ellos, ni hacen ni dejan hacer, que mantienen la cosa es alrededor de quién acaba con el otro. ¿Qué proponen en seguridad? Acabar con Petro. ¿Qué proponen en salud? Acabar con Petro. ¿Qué proponen en educación? Acabar con Petro. ¿Qué proponen del otro lado? Acabar con Uribe, meterlo a la cárcel, que extraditarse al uno y al otro, decir que quién es más narco que el otro. Con eso nadie come. Con eso ningún joven se educa. Con eso ninguna mujer tiene una manzana del cuidado para poder ir a trabajar tranquila, sabiendo que alguien está cuidando de sus hijos. Yo en cambio creo que lo que tenemos que concentrarnos es en la solución de la seguridad, la salud, la educación, el cuidado, el trabajo que necesitan las familias y en cumplirle a las regiones con inversiones que desarrollen infraestructura que les permita generar más trabajo para la gente. Competentes que han quedado inclusive desde la Constitución del 91. Bueno, y nombrar gente competente. Yo ya goberné, Felipe, y tuve un equipo de gente extraordinaria que trabajó conmigo prácticamente todos los 4 años. Y yo le reconozco, no hay un solo escándalo de corrupción. Y yo le reconozco su capacidad ejecutiva. Eché para adelante y ejecuté de verdad. Yo no vine aquí a echar pa, y vine por eso, aquí a ejecutar. Y por eso no reconozco la capacidad ejecutiva de la alcaldía de Gustavo Petro. No, yo digo, pero eso es historia patria, nadie ni se acuerda. Lo que te quiere, y yo no reconozco la capacidad ejecutiva de su gobierno actual en muchas de las cosas. Al contrario, echó para atrás un sistema de salud que funcionaba por joderlo, por vengarse de unos empresarios. Dios mío. Y dejó a la gente sin medicamentos y sin tratamientos. Todo por una venganza contra una gente. O sea, así no se puede manejar el sector público. Mezquindad. Nosotros terminamos este episodio dándole gabela a los criminales, Dios mío, mientras la gente la reclutan. Las señoras que venden unas empanaditas en un sitio, estuve en Barranca y decían, no puedo vender arepas, alcaldesa, porque aquí uno termina el día, se ha ganado 50.000 pasitos, pasa el del Clan del Golfo y tenga, se lleva la mitad de la plata. Esa sesión del control territorial es de lo que más va a costar recuperar. Eso es invivible para la gente. Entonces hay que bajar esa extorsión, hay que enfrentar a esa gente, hay que tener una fiscalía antimafia que meta a esa gente a la cárcel en vez de darle gabelas. En fin, lo que hay es trabajo. Vea, nosotros terminamos este podcast con unas preguntas personales, pero yo sí quiero hacer un comentario, que claro, usted tiene toda la réplica posible, y tiene que ver con la mención que usted hizo de la alcaldía de Samuel Moreno, con la posible candidatura de Daniel Quintero. Y usted habla con un dolor en el corazón gigante cuando habla de esa alcaldía de Samuel Moreno que se robó a Bogotá. Daniel Quintero se robó a Medellín. No sé. Y Daniel Quintero se robó a Medellín y este gobierno ha legitimado a una persona que utilizó el dinero de los niños para hacer política. No sé, la tienen en bolsas. Lo sé, no, para una hacer calamidad. una campaña. Una calamidad. Yo y creo así como a mí me duele de Samuel Moreno, a ustedes les duele de Quintero. Pero toda nos duele la razón. Nos duele en el corazón. Y este proyecto. Y yo por eso estoy compitiendo contra eso. Y este proyecto lo ha legitimado. Y eso es muy importante mencionarlo. Y discúlpenme, porque compartimos el dolor. Le hablo con el corazón. No, y compartimos el dolor. Compartimos el dolor, Felipe. Y yo por eso compito contra ellos. En lo que tenemos diferencias es que también compito contra los otros. Bueno. Y no los exalto, no me parece pues el gran gobierno, no, me parece en un pasado que abusó del poder, que cuando tuvo la oportunidad también, así como este gobierno tuvo la oportunidad de hacer un cambio constructivo, no lo hizo. Cuando tuvo la oportunidad, compró congresistas, se alió con paramilitares, asesinó jóvenes y los disfrazó de falsos positivos. O sea, no, eso para mí, para Claudia López también es inaceptable. Y por eso compito contra ellos. Y también compito contra los Danieles Quintero y contra los arquitectos de la paz total, que ha sido un desastre. Pero no deberían ni poder aspirar, o sea, tiene más de 600 procesos. Ni los unos ni los otros deberían poder aspirar, los otros también tienen muchos procesos. Y eso es lo que nos diferencia, que a mí me duelen las dos cosas, y yo confronto las dos cosas. Y es más cómodo tomar bando, ¿no? En un país tan dividido es más cómodo tomar bando. Esa toma de bandos entre ese par de seres, el uribismo y el petrismo, tiene jodida a Colombia. Y va a seguir jodida, no resolviendo los problemas a la gente, porque todo el esfuerzo de la vida está concentrado en ver cómo se matan entre ellos. Yo invito a las mujeres de Colombia a que salgamos de ese par de seres, a que administremos Colombia como administramos nuestras casas, cuidando cada peso, cuidando a todos los miembros de la familia, ayudando a que a la gente del barrio le vaya bien. Ahora el barrio se llama el país. Y eso sí tenemos un gran atributo a las mujeres. Las mujeres sabemos cuidar, hacemos mucho con muy poquito, cuidamos cada peso, porque así es como nos toca en la vida. Y cuando esa experiencia de la vida, además la tenemos complementada, como en mi caso, con experiencia de gobierno, en ejercicio de lo público. Yo manejé la chequera más grande de Colombia, que es la de Bogotá.
Y la invertí de verdad en obras que están en ejecución. Dejé el nivel de la pobreza más bajo que ha tenido Bogotá en su historia, en 3 años, a pesar de que por la pandemia tuvimos el máximo nivel de pobreza que ha tenido Bogotá en su historia. Y en 3 años la bajamos al menor nivel posible. ¿Por qué? Trabajando honesta, rigurosamente y sacando a Bogotá de ese saboteo y de esa peleadera. Eso es lo que quiero hacer para Colombia. Bueno, contésteme estas preguntas personales, para que la gente conozca un poquito más a Claudia López. ¿Cuántos libros se lee entonces Claudia López? Yo me leo por lo menos uno a la semana. Y es capaz de decirme un libro que la haya marcado a usted en su pensamiento político. Uy, te mencioné uno, el de movilidad y equidad social. Una cosa que realmente dije, no puede ser que el 70% de la vida... Ah, pero el paper de planeación. Bueno, el paper, ese mijo, el paper es un libro de 700 ese ya lo anoté. Ese, muchísimo. Y veo que nos acabamos de leer uno reciente que también me impactó mucho y me encantó, que es Colombia Ganadora, de Alejandro Salazar. Me encanta. Alejandro además es un buen amigo, es el esposo de una muy querida amiga mía. Me fui a cenar con él en Cali, que le dije, Alejo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece una gran apuesta, creo que te falta entender la economía política para hacer esa visión de país, de regiones, en ese anillo del Caribe, tal, que tiene mucho, muy de acuerdo, pero es el libro más reciente que veo que hemos leído juntos y compartimos. Usted empezó en política hace 20 años. No, hace 10. 10 años. Sí. O sea, usted empezó hace 20 años denunciando la parapolítica. Pero yo empecé hace 35 años en la séptima papeleta, como ciudadana, activa, toda la vida. Bueno, entonces, hace 20 años denuncié lo de la parapolítica, metí a 78 corrompidos de la cárcel, y bueno. Y después me metí de senadora en el 2014, y aquí voy. No, pero entonces, ¿qué le diría usted a esa Claudia López, que empezó hace 35 años con la ilusión de reformar la Constitución Política de Colombia? ¿Qué le diría hoy usted a esa niña? No, que ¿Cuántos me siento, años tenía esa niña? Esa niña tenía 18 años y hoy tengo 55. Yo me siento muy orgullosa de mi recorrido ciudadano, muy, muy orgullosa de mi recorrido ciudadano, de mi recorrido académico, de mi recorrido de servicio público y político. Me siento súper orgullosa. Le diría que estas carreras no son gratis, ¿no? Que la experiencia ayuda, la experiencia de la vida, la experiencia de gobernar, la experiencia de hacer, la experiencia de ser la que controla el gobierno. Eso era yo de senadora. Y la experiencia de ser la que ejecuta y es controlada. Y tener la ponderación de no tomarse cada control y cada crítica personal, ni tratar al contrario como un enemigo. El verdadero desafío en el poder está en restringirse a usar del poder. Y no le diría nada al patrón del que hablamos ahorita, de que todo es posible, de que todo se puede. Total. Y le digo a la gente, todo se puede. Las mujeres vamos a ganar por primera vez la presidencia de Colombia. Y las mujeres todas, de todas las regiones, de todas las familias, incluso de muchos pensamientos diversos, vamos a unirnos para sacar a Colombia adelante. Porque con todo respeto, Felipe, los hombres de poder han sido incapaces de hacer eso. Claudia, muchas gracias por estar aquí. Un gusto. Mucho. Tan bello. Muchas gracias. Un gusto conocerte.